Llegamos Bueno, al último panel de la primera jornada del 45º Congreso Argentino de Producción Animal. Ahora daremos lugar al panel de discusión con disertantes y sintetizadoras a cargo de las doctoras Nora Kugler, coordinadora de CREA, Región Sudoeste Buenos Aires, y Jorgelina Flores, del INTA Mercedes Corrientes. buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Bueno, ya nos han presentado, así que Jorgelina, vos nos dividimos el espacio con De- vos intercambiar en este momento. sí, bueno, gracias, Nora. Omitimos la presentación entonces. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, con Nora estamos primero agradecerle a la asociación por considerarnos como parte de esta etapa, ¿no?, tan importante que son las plenarias. Y en este conjunto de charlas donde vimos que como eje común o el planteo general es mejorar y tener más eficiencia en los sistemas productivos, siempre mirando la tecnología disponible y respetando lo que la naturaleza nos va dictando, ¿no? Entonces, en este resumen que planteamos de las charlas, primero escuchamos a Lucas, que nos habló de los diseños en paisajes multifuncionales, con los numerosos beneficios que implica, por ejemplo, el aumento de los insectos benéficos y polinizadores, que tiene una consecuencia positiva en la mayor producción. También el impacto que genera estos espacios en el manejo y control de malezas, por nombrar algunos de los altos beneficios que él estuvo enumerando. Y destacamos también la importancia que él hace a la información, a la generación de datos y herramientas que se han generado junto con los otros investigadores para demostrar el aumento de productividad, llegando hasta un 24%, con estabilidad interanual, y que eso se genera también con un menor uso de insumos, un impacto y efecto positivo en la salud humana, con menores costos, generaciones de mayor puestos de trabajo, dada la diversificación, y sobre todo el beneficio a largo plazo que tiene preservar y recuperar esos hábitats naturales. Incluso habla de tener un 20% de esos hábitos naturales en los sistemas. Sería muy beneficioso. Con respecto a nuestras regiones donde trabajamos Nora y yo, hablábamos de que no contamos con esa mirada tan específica o tan fina de los trabajos de los diseños de paisajes. Si bien está difundido la ganadería o la agricultura por ambientes, nos falta sobre todo potenciar esos recursos hídricos, cómo hacer menor uso de insumos y ver la salud del suelo. Entonces, como remarcaba Lucas, tenemos que generar datos y herramientas en nuestras zonas para que el productor y en sociedad junto público-privado se pueda ver estos impactos y poder así empezar a fomentar, a capacitarnos y poder implementar estos efectos a largo plazo. Él nos pone entonces un reto que es mantener y mejorar las áreas naturales y la diversidad de estos sistemas. Y si hablamos de destacar la información y la generación de datos para tomar decisiones, escuchamos a Matthew, quien nos desafía a compartir esa información generada en las empresas agropecuarias y que estén disponibles para para todos los sectores y las empresas o instituciones que los necesitan. Y creo que ese es el gran objetivo, ¿no? Poder hacer un análisis global con datos de calidad, verdaderos, que permitan a los profesionales y asesores y a los productores, al final del día, poder tomar decisiones para hacer más eficientes su sistema, ya sea en retorno económico, en salud y performance a nivel del rodeo, optimizar las raciones, etcétera, de acuerdo a lo que uno esté buscando o vea en dónde se encuentra esa falla para poder corregir. Y por otro lado, las nuevas generaciones que están empezando a trabajar en los sistemas son demandantes de estas tecnologías, y las grandes compañías están en el proceso de hacer o de generar esas plataformas con fácil acceso, análisis e interpretación de esa gran cantidad de datos tan importante que permita entender y buscar la solución en forma rápida y preventiva en algunos casos, como él daba el ejemplo de la salud del animal. Bueno, Nora, ahora te doy la palabra para que continúes con tu opinión sobre las charlas.
Bueno, gracias, Jorgelina. Bueno, no, yo me quedé pensando, digo, los productores y asesores de mi generación tenemos que abrirnos y pedir colaboración, ¿no? Para trabajar en equipo, para sumar nuevas tecnologías y conocimientos a la actividad ganadera. Por otro lado, pensaba que además los productores debieran promover que la puesta en marcha de esas nuevas tecnologías sean proyectos personales de los jóvenes con los que trabajan. Y para eso es clave la calidad de los datos como punto de partida, como bien decías, Matthews. Pero por eso es importante la capacitación y el compromiso. Y me puedo equivocar, pero me parece que mi generación es más detallista. Entonces nos necesitamos unos a otros, ¿no? Los jóvenes con mi generación, y eso está bueno, está muy bueno. Pero el mayor desafío está en la integración de tecnologías y generación de nuevos análisis. Esto genera conversaciones más ricas, ¿no? Y esto está bueno porque empezamos a hablar sobre datos, sobre nueva información, y el intercambio ¿no? En los equipos de trabajo es genial, ¿no? Las posibilidades entonces son infinitas y apasionantes. Y bueno, y como nos dijiste, Matthews, tenemos que conocer cuáles son los dolores y las preocupaciones de nuestros clientes, los productores. Las tecnologías, esto que decís vos, es tan importante, ¿no? Que las tecnologías tienen que resolver problemas reales. Y los productores tienen que encontrar el beneficio real del uso de esas tecnologías, porque hay otras prioridades siempre en el campo. Lo mismo aplica a la investigación. Así que bueno, excelente, Matthews, bueno, nos dejas mucho para pensar. Y bueno, nosotros pusimos al final la presentación de Rafael, que bueno, por lo desafiante, ¿no? Nos llama al sector agropecuario a construir resiliencia, a diseñar un plan basado en el paradigma de adaptación continua, diferente a lo tradicional, con más preguntas que respuestas, con un gran tiempo dedicado al plano escenario B, que me encantó, escenario B, que uno siempre hay que trabajar, tener el plan B, pero este es uno todavía más desafiante, ¿no? Porque es más a largo plazo, en el cual este plan B o este escenario B es donde la variabilidad, para el auditorio repasarlo, es donde la variabilidad domina sobre la tendencia, y con muchas perillas preparadas y posibles de accionar según la sensibilidad del sistema productivo a los eventos climáticos. Y otra cosa que es importante, ¿no? Para muchos implicará un cambio cultural en la gestión del riesgo, que asegure esa resiliencia para afrontar los eventos negativos, sobre todo. Habrá que resignar ingresos, probablemente. Eso está bueno también lo que dijiste, Rafael, porque a veces uno en el sector agropecuario queremos maximizar ingresos y ahora hay que pensar en una mirada más a largo plazo y a veces resignar algún ingreso, ¿no? Y esta resiliencia tendría que estar basada en cambios progresivos, está bueno, de apertura mental para las nuevas oportunidades, en escenarios distintos, adaptados a condiciones futuras, climáticas, de mercado, tecnológicas, laborales, que a la larga pueden transformarse en un sistema diferente, ¿no? Pero está bueno porque la verdad que es para uno que yo soy asesora también, y te deja pensando, ¿no? Nos quedamos pensando. Jorgelina, te doy otro pasito a vos y vamos terminando ya. Bueno, para ir cerrando con Nora, nos parecía que las tres charlas tienen una idea, un eje en común, que es un concepto, digamos, que es que la actividad agropecuaria puede lograr un nuevo salto productivo si todos los actores somos generosos y trabajamos de manera integrada, con una nueva mirada a esas oportunidades que hablaba Rafael, que nos ofrece la naturaleza, como decía Lucas, y con toda esta tecnología y el global de datos, como decía Matthews. Entonces yo creo que ese salto productivo está en nuestras manos con todas estas herramientas que ellos nos comentaron. Nora, tu Bueno, comentario final. entonces, es como manos a la obra. Y luego yo participé del Congreso CRE hace poco, que fue también organizado con la misma energía que este Congreso, y que nos motivó a ampliar el campo de la mirada, ¿no? Entonces llegamos a este congreso con temas centrales para el corto y mediano plazo y todos temas desafiantes. Entonces ahora los asesores e investigadores tenemos que ser proactivos en promover soluciones basadas en la naturaleza. Y para ponerlo para el auditorio en palabras es
trabajar con la naturaleza y tratar de mejorarla, ¿no? Para ayudar a las personas a adaptarse al cambio. Y bueno, y sabiendo la posibilidad que nos brinda integrar la información y generar nueva información e integrarla, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y excelentes disertaciones las tres. Las disfrutamos, la verdad. Sí, es cierto. Y, bueno, comenzamos con el espacio de preguntas. A ver, leo la primera. Bueno, primero hay, por supuesto, comentarios excelentes de las disertaciones, los aportes que se realizaron. La primera pregunta que aparece aquí es para Terra. Dice, ¿qué institución le parece sería mejor en regular o ayudar a los productores en sus ajustes a las oscilaciones climáticas? Pregunta Agustín. ¿Se Si se me escuchó? permite, Sí. sí, Sí, voy a Rafael, hacer sí, por supuesto. un breve comentario antes de abordar la pregunta a la cual no voy a escapar. Sí. En los resúmenes que ustedes hicieron aparecieron dos conceptos aparentemente contradictorios, Mm, que es la eficiencia, optimizar datos para optimizar eficiencia, que es algo que tiende mucho el sector productivo porque tiene presión hacia eso, y la resiliencia que requiere de redundancias. Eso de resignar que rescataba Nora mm. de mi charla. Y eso aparentemente es contradictorio, pero la naturaleza es así. Nosotros tenemos dos riñones, no uno, y dos pulmones, y ¿para qué está el segundo si con uno me alcanza? Y hay gente que efectivamente vive con uno. Y esa tensión en cuidar de tener suficientes redundancias en el sistema sin hacer desperdicios, que hoy el marco económico no te admite, gastar por gastar o desperdiciar por desperdiciar, qué recurso de los que uno tiene debía ser redundante para ser más resiliente a eventos que me están ocurriendo, es una pregunta que le cae al productor, digamos, ¿no? Y ahí engancho con la pregunta que me hicieron. Eh, Información general de clima hay mucha y muy buena, pero las perillas no son climáticas, las perillas son del sistema productivo. Y ahí espejo la pregunta y se la devuelvo. Y lamento para el que hizo la pregunta, se la devuelvo al productor. Las perillas son opciones graduales que tiene el productor y que ve que cada año le sucede algo que le tensiona o le aprieta el zapato en algún lugar y debiera. Si uno quiere tener un panorama de lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido, hay estudios climatológicos. En Argentina tiene una tradición de meteorología muy buena, en el INTA también, pero con eso solo no alcanza para tomar decisiones. Son escenarios muy genéricos y el evento y la estadística particular que me afecta a mí, yo soy el que estoy más situado para conocerlo y qué puedo mover levemente para que la siguiente vez me afecte menos. O sea, Rafael, porque él pregunta qué institución podría regular esto. No, No no, sé si... yo creo que no es un trabajo de institución regularlo, digamos, ¿no? A ver, es doy un propio. ejemplo de cosas que pueden ocurrir. Los seguros como, como son, les afecta también las pérdidas de los productores, al dar un seguro o al darte un préstamo para hacer alguna siembra, te pide ciertos requisitos de que lo que tú estés planteando tiene algún nivel de resiliencia o de capacidad de éxito. Entonces, hay ciertos actores en el sistema que por interés propio son instituciones que fomentan que se tomen prácticas que sean adecuadas a la variedad y el cambio climática de cada lugar. Pero, y esos incentivos están porque son internos al actor, digamos, al que da el seguro, al que da el préstamo, o al que de alguna manera es socio de los daños y beneficios que el productor entra. Pero yo no creo que sea una institución la que debe estar regulando las perillas de cada quien. Perfecto. Rafael, con respecto a lo que vos decís, yo creo que durante el año, en el año productivo, el productor trata de ser, mejorar la producción, de tener ese, que esté, obviamente si le ayuda el clima, ¿no? Pero no se queda contento con no ser más eficiente en cada cosa que hace. Lo que pasa que está bueno lo que vos decís, que hay que
mirar a largo plazo y si hay que gastar en reservas y guardarte algo de reservas, y hay que gastarlo. Y no es algo financieramente equivocado, ¿no? Como se suele decir. Tenés que estar preparado para un evento que te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces es una combinación de las dos cuestiones. Mati, usted hago una consulta, una pregunta, todas estas tecnologías tienen un costo, ¿no? Un costo y a su vez tenés que tener profesionales. Entonces, me pasa a mí, me han preguntado, bueno, finalmente hay que saber cuánto esa tecnología, cuánto más vas a producir por usar esa tecnología, ¿no? ¿Qué plus de producción te va a dar toda esta cantidad de tecnologías? Entonces, lo decís, en los tambos que vos trabajás, que sobre todo son los que más generan información, ¿tienen medido, ¿no? Si tienen ¿cuánto mejora la producción por todo ese bagaje tecnológico? Wow, that's a very good point, right? As Es you un mentioned, muy we buen have punto. so Como many mencioné, technologies out tenemos there. tantas tecnologías Just like food disponibles. additives that you bring to a farm, Son every como single aditivos additive al that you bring forraje. to a Cada dairy producer, you aditivo say en milk una empresa production is láctea, going to increase decimos by tu 4 producción va a pounds, by 5 aumentar pounds, by a por kilo, 2 4 kilos, toneladas, right? 1 kilo, 2 Everyone kilos. promises Todos increases in prometen production, aumentos en everyone la is producción, promising todos increases in prometen efficiency, aumentos en la but at the end of the eficiencia, day, pero every single finalmente technology that works no for every todas single las producer, tecnologías right? funcionan para So you todos los need to productores. find what are the Deben technologies that encontrar work qué for tecnologías your que system, right? funcionan para What su are the sistema, bottlenecks that you have in your operation? cuáles And son las then que funcionan en you su identify what operación are y the ahí van a technologies that you identificar can qué tecnologías implement pueden that will really implementar, help you to que solve the realmente problems van a that you have in ayudar a your resolver los operation, right? problemas en su It's not, for operación. example, automated Por technologies ejemplo, like no es la robots and tecnología drones. automatizada, los robots o They're los very interesting, drones. right? We all Son muy find them very interesantes, nos cool, very parecen cutting edge, but it que doesn't mean tienen they're gonna solve it, onda, right? pero no They significa que might nos be van a interesting to ayudar. have from a Pues es public interesante perception perspective, or tenerlos desde just la because you percepción del like público technology, o but porque it les doesn't gusta mean la that they're gonna help you tecnología, to solve the pero no problems significa que that nos you van a have ayudar a in your resolver los problemas que operation. So tenemos en nuestra it's a matter operación. of first Es una identifying what cuestión is de really identificar the qué, problem you're trying to cuál es el solve, problema que and estamos then tratando de find the right resolver y technology. luego It doesn't encontrar mean la that you need tecnología necessarily adecuada. a very Necesariamente no sophisticated significa que tenga technology. que ser Sometimes muy something very sofisticada. A simple veces will algo muy solve your simple puede problem resolver and tu generate a problema much greater y return on your generar investment. So mejores there's a retornos. lot of Hay, discussion is that se something discute we mucho struggle with eso in y our day-to-day is es difícil how do we en el prove trabajo to the diario. farmer, ¿Cómo probamos al to granjero? the end ¿Cómo le user of the probamos technology al that usuario final de la it's going to tecnología bring profit and que it's va going to a help obtener him? And it's ganancias, que so los va a difficult to ayudar? Y prove es that tan because difícil every probarlo farm is porque different, every cada granja es operation is diferente, different, cada and the operación es results that you're going diferente. to get Y los from the resultados technology que se on my farm obtendrán is de una different from yours, tecnología en right? mi granja es Because we diferente manage que la our tuya cows, we porque manage our cattle differently, realizamos el right? trabajo So diferente, los it's manejamos de much forma more distinta. complex Es mucho than más complejo companies often que as lo que las shows, right? empresas Everyone muestran. shows that it Todos generates muestran benefits, but at the que end of the genera day, it is beneficios, on an pero al individual final level, es individual a nivel farm that individual, have to según measure cada if that granja. technology is right for Hay that que operation medir and si so la on. tecnología es adecuada para Not esa sure if I operación o answered your no. question. No sé si respondí la pregunta. Excelente. Me extendí mucho. Celina, teníamos una para Lucas, ¿no? ¿Sí? Sí, continúo con Lucas, así hacemos un intercambio de presentaciones. Bueno, Lucas, primero alaban tu presentación, dice excelente, y luego preguntan, ¿te consta que haya investigaciones como las que vos llevaste adelante que evalúen el valor de integrar sistemas de producción animal al paisaje productivo? ¿Dónde crees que los investigadores en producción animal deberíamos poner el foco? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Estoy muy contento. Yo creo que un lindo desafío para agregar diversidad es trabajar por ahí con los sistemas que hoy en día son 100% agrícolas y extensivos y en grandes extensiones, y cómo esos sistemas pueden ser diversificados eh, a través de incorporar o reincorporar en algunos casos ciertos esquemas de producción animal.
Y también en todo lo que es las zonas de pastizal, que son justamente como ambientes naturales, son como los menos protegidos del mundo, ¿no? Es donde menos reservas naturales hay en todo lo que es pastizales en general, en Argentina y en el mundo. Y entonces, ¿cómo se pueden dar también esquemas de conservación asociados a un cierto uso también animal, digamos? ¿Cómo la producción animal puede potenciar la conservación de esos ambientes a través de un uso regenerativo también, ¿no? Muchas veces conservar las áreas naturales no implica solamente, digamos, excluir cualquier actividad productiva. Y en muchos casos, por ejemplo, como la pampa deprimida en Argentina, si uno excluye el pastoreo e intenta generar una reserva, a veces empiezan a aparecer pastos exóticos que invaden el ecosistema y entonces a veces un buen manejo ganadero en esos lugares contribuye a la conservación de pastos nativos. Entonces tratar de crear esas sinergias. Eh, y, y bueno, creo que eso es como bastante interesante en diversificar sistemas. Y creo que algo interesante que tiene la producción animal también desde el punto de vista social es la generación de empleos genuinos, ¿no? Digamos, vinculando lo social con lo ecológico y en un momento donde hay crisis de empleo, digamos, y de modos de vida, no solo en Argentina, sino en el mundo, eso tiene un gran potencial, ¿no? Digamos. Y también, si me permiten la libertad, puedo decir dónde me parecería que no habría que ir. Y es en seguir de alguna manera deforestando para ampliar digamos, la producción animal o también tratar de reducir sistemas de producción animal como los feedlots o hiperintensivas que está demostrado que generan un gran impacto ambiental, ¿no? Digamos, y un poco dentro del mundo de la producción animal es muy heterogéneo, hay distintos caminos, pero bueno, hay algunos caminos que van más hacia la regeneración y la convivencia y la producción de calidad en múltiples dimensiones, y otras por ahí que van hacia una producción más industrial con un alto impacto en el corto plazo, ¿no? Digamos, un alto impacto ambiental y tal vez con una mirada más cortoplacista. Y bueno, eso es como tal vez bastante alarmante, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Hay varias similares, así que vamos a seguir hablando, vas hablando del tema. Nora, ¿querés leer la siguiente? Y yo tengo una para Rafael, también te felicitan por la presentación. Y hay una, ¿qué se está hablando hoy de la ganadería en los foros internacionales donde hay europeos? Contanos un poco, ¿no? ¿Y tu visión es compartida? ¿Qué nos dirías? Todas las votaciones en el mundo salen 50-50. Cualquier cosa, cualquier país. O sea, yo no compartidas unánimes, hay pocas. Pero yo cuando Lucas decía que hay poco protegidos los pastizales, de hecho hay ciertos discursos que los amenazan, digamos, ¿no? Porque y ahí voy a la pregunta, el pastizal convive con un herbívoro, que en los casos de las pampas nuestras es la vaca o equivalente, digamos, ¿no? Y tiene finalidades productivas, pero es inconcebible un pastizal sin un herbívoro, digamos, es parte del mismo esquema, digamos, ¿no? Y la ganadería ha tomado el ambientalismo en el primer mundo está muy fuertemente enfocado en los gases invernaderos y cambio climático, que no siempre alinea medidas con impactos ambientales locales. A veces un sistema productivo es más amigable con los gases de efecto invernadero, pero más dañino al ecosistema local, ya sea agua, suelo, biodiversidad. Y la ganadería tiene ese cartel un poco inducido por modalidades de ganadería, como las dos que mencionó Lucas, ¿no? La intensiva y la que avanza sobre ecosistemas que no le son propios, digamos, ¿no? Pero en aquellos ecosistemas que le son propios, en el pastizal, yo creo que hay una tarea a nivel comercial, nacional, académico y social de
salvar esa situación, digamos, ¿no? Porque si no es un despropósito. El ser humano todo lo que puede aspirar es cosechar recursos de ecosistemas sin destruir su dinámica, digamos, ¿no? Y eso es un poco el potencial. Hay ganaderías bien hechas y mal hechas, ¿no? Y sobrepastoreadas, etcétera, ¿no? Pero es entonces casi que lo que hay que aspirar y tiene efectivamente, como sugirió Nora, en ciertos ambientes una mala fama bien ganada, pero en otros sistemas productivos ganaderos, ¿no? Y ahí el ciclo de carbono asociado al pastizal, mirando más del lado más climático, más de las cosas que yo trabajo, es clave cuidarlo, ¿no? De alguna manera son guardianes del stock de carbono de los pastizales. Pero emiten metano porque es parte de lo que siempre fue, digamos, ¿no? Pero a veces por tratar de optimizar eso acabas destruyendo otras cuestiones más estables. La naturaleza. Excelente. Sí, súper claro, Rafael. Jorgelina, no sé si tenemos otra más. Yo tenía una después sobre el tema tecnológico para Mateus. Bueno, hay una para Matthew que me parece más personal, y después la complementamos con la tuya, ¿te parece? Juan pregunta, para Matthew, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales buscan en su área, me parece, en su área de trabajo? ¿Con qué títulos de grado o posgrado? ¿Y qué conocimientos esperan que tengan en materia de ciencias para un profesional de las ciencias agrarias o zootecnista? Me parece que Juan se está queriendo ir a presentar a trabajar allá. Oh, wow. Tough Bueno, question. qué pregunta. There is not one answer, right? No hay I una think sola respuesta to work at least in the para space that I trabajar work en el in espacio today, en el que yo trabajo you hoy. cannot be No too in se depth debe in ser one area and profundizar en un área y olvidarse de todo lo demás. Por ejemplo, si pensamos en la industria ganadera, no es posible concentrarse solo en un área y dejar de lado todo lo demás en esa especie o en esa industria. Comprender, tener una comprensión más holística de lo que sucede en esa industria específica en la que quieres trabajar, pero más específicamente cuando empezamos a hablar de la tecnología y los datos y digital. Si volviera a la universidad de hoy, me concentraría en la ciencia de los datos. Soy veterinario, pero si pudiera aprender más sobre la ciencia de los datos y cómo se toman las decisiones de los datos con todas estas tecnologías que tenemos hoy, el ganado, seguramente aprendería más de cómo tratamos con estos grandes datos que tenemos, gran cantidad de datos que tenemos en la industria. En otras industrias están más avanzados en el uso del Big Data, pero en la producción de datos de animales necesitamos más tecnología para aprovechar los datos que tenemos, para ayudar a los productores, para ayudar a la industria. Cuando hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, para probar que estamos mejorando, tomando buenas medidas para reducir los gases de efecto invernadero, por ejemplo, aprovechar todos los datos que ya tenemos, pero que nadie puede usarlos para la capacidad que tienen esos datos. Es una pregunta muy amplia, con una respuesta muy amplia, pero más que podemos aprovechar los datos sin tener en cuenta el área en la que estés, comprender los datos, comprender cómo obtener percepciones de los datos es crucial para cualquier área en el futuro, y aprendemos mucho en los posgrados, pero me habría gustado aprender más si volviera a la universidad hoy. Muchas gracias, Matthew. Gracias, Matthew. Tengo otra pregunta un poquito relacionada a esto. Todos los que cargan, vos hablaste de la importancia de la calidad de los datos, y es cierto, ¿no? Es clave. Y hay muchas veces los empleados en los tambos y en las empresas con bovinos de carne
son, a lo mejor tienen una educación, no tienen demasiada educación, o el error humano es tremendo, ¿no? Pues, ¿en cómo se trabaja? ¿Qué es lo que hace Cargill o en las empresas donde vos participás cómo se hace para mejorar la carga de información y evitar errores, ¿no? Desearía que la respuesta fuera simple, pero no es tan simple. Es uno de los principales desafíos que tenemos. A veces pensamos que en el mercado estadounidense están tan avanzados, están sofisticados. Realmente no. El desafío que tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, es similar a los desafíos en cualquier otro lugar del mundo, donde si no tienes una gestión de datos adecuada, las decisiones que tomes de esos datos serán tan pobres como los datos que hayas generado, que hayas cargado. Es un gran esfuerzo de las empresas, de los consultores, de los educadores de extensión para ayudar a los granjeros un paso a la vez, para mejorar, para estar más preparados, para tomar esos datos de una mejor forma. Que mañana sea un poco mejor y el siguiente mes un poco mejor. Y no hay una varita mágica para hacer esos cambios de un día para el otro. Es un paso a la vez, mejorar la gestión en un software específico, aprovecharlo y colaborar como una industria. Por ejemplo, en Cargill somos una empresa de nutrición. Tenemos consultores en el campo todos los días que ayudan a nuestros clientes, a los productores. Pero a veces a nosotros también nos faltan conocimientos, no sabemos todo. Tener asociaciones con otras empresas en la industria para unir todos los conocimientos, pensando en el productor, el cliente, porque al final estamos todos ahí en el campo para ayudar al mismo cliente, al mismo productor. A veces agregar el esfuerzo, sumar esfuerzos es la respuesta a esta pregunta. Reunir todos los conocimientos y dejar de jugar como empresas individuales y pensar en a quién apuntamos, que es el cliente, el productor, la granja ganadera. Hay mucho más de eso hoy y creo que es el futuro. Es más colaboración apuntando al cliente que necesita ayuda. Pero es un paso a la vez. Está bueno, gracias. Bueno, Gracias. no sé si tenemos más preguntas, Juscelina. Estamos llegando al final. Sí. Volvemos si te parece, Nora, volvemos a Lucas con los sistemas multifuncionales. Continuamos con una pregunta que dice cómo funcionan estos sistemas en pastoreo, donde hay alta proporción de pasturas cultivadas o se utilizan rastrojos. Vos hablaste un poco de lo que es pastoreo inteligente, pastoreo regenerativo. ¿Qué podés comentarnos para ampliar ese tema, Lucas? Creo que de alguna manera, como dije antes, siempre los estamos pensando, o al menos en mi trabajo, digamos, a incluir al pastoreo a sistemas que son 100% agrícolas, como una manera de incluir diversidad, de incluir coberturas permanentes, y también en los casos de pastizales, como incluso prácticas para la regeneración del pastizal natural y la conservación del pastizal natural, para de alguna manera la recuperación de suelos, la circulación de nutrientes. Yo no he trabajado mucho en sistemas 100% pastoriles, así que bueno, de eso puedo hablar menos, digamos, pero para nosotros son fundamentales también en la incorporación, por ejemplo, de corredores biológicos, que generalmente en Estados Unidos y en Norteamérica, de alguna manera, uno tiene mayor disponibilidad de semillas, por ejemplo, de pastos nativos para plantar. Digamos, en nuestro caso, en Argentina, no es así. Entonces, generalmente los corredores uno empieza
plantando pasturas polifíticas de especies exóticas, y de ahí va manejando la sucesión, ¿no? Digamos, para también evitar que al productor, a la empresa agropecuaria, lo primero que le venga son las malezas y le agarra un ataque de pánico. Y desde ahí también los cortes, digamos, o el pastoreo son herramientas de manejo importantes en generar estos sistemas más complejos, pero con un manejo simple, ¿no? Ese es un poco el desafío. Sí. Así que básicamente es eso. Yo creo que el tema de la carga animal es fundamental, ¿no? Para mantener la calidad y la optimización del pastizal natural, ¿no? Cuando hay sistemas con muy alta carga, comienza a aparecer suelo desnudo, malezas, y eso afecta seguramente todo después la biodiversidad que existe en esas zonas, ¿no? Sí, sin duda, todos los principios que aprendimos, ¿no? De pastoreo rotativo, de alta intensidad, y de ir monitoreando el recurso, bueno, todas las cosas estándar de buenas prácticas o de pastoreo regenerativo, como quieran llamarlo, siguen, hay que aplicarlas, ¿no? Bien. Sí. Y ya que está y muy relacionada a esa, me acercaron personalmente una pregunta de tu opinión de cómo sería un escenario en monte, manejo de monte en ganadería. Sí. Para mí, bueno, de alguna manera es como más complejo, ¿no? Digamos, porque, bueno, el pastoreo es regenerativo en la medida que se dan los descansos necesarios para que las especies nativas puedan recuperarse. Sí, cuando las especies son leñosas, esos descansos tienen que ser como mucho más largos. Y en la práctica casi nunca se cumplen, digamos. Entonces son verdaderamente pocos los casos de que uno pueda decir de pastoreo regenerativo en montes o en zonas con especies leñosas, que no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Digamos, y también puede haber otros esquemas, de decir, bueno, digamos, uno tiene un campo productivo en una zona leñosa, bueno, hay una parte pequeña del campo que se va a dedicar a pasturas y a pastoreo, pero se va a conservar una buena parte del campo para otros usos, ¿no? Digamos, así como que tal vez en un lugar agrícola se recupera un 20% de pastizal como mínimo, tal vez en un lugar de monte hay un 80% de monte, digamos, y un 20% más asociado a la producción ganadera, y eso también agrega diversidad y agrega funciones. Los porcentajes, cómo, cuándo, está a definirse. Lo que yo trato de transmitir es ese concepto general. Y bueno, y lo que se ve es que en general las zonas de monte están muy golpeadas, digamos, muy desertificadas, y en la práctica, en la mayoría de los casos, no se está logrando, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, digamos, pero bueno, es un desafío un poco mayor, sobre todo también digamos, porque la receptividad es menor, digamos, es más superficie, se requiere más inversión, digamos, distribuir el agua. Generalmente hay varios desafíos más allá de que están las especies leñosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Gracias. Muy interesante, la verdad. Y antes de pasarte, Nora, para que continúes con las preguntas, quiero hacer una aclaración. Me aclaró Juan Steibel de que él no es un estudiante interesado en ir, sino que es un profesor distinguido y que necesita para formar estudiantes esa respuesta, porque como educador y mentor, a él le parece importante conocer eso, ¿no? Así que bueno, las disculpas para Juan con respecto a ese comentario de que se quería ir a vivir allá. Te doy el paso, Nora. Bueno, una pregunta para Rafael. Ya hablaste de ganadores, ¿o quién se beneficia en el escenario A y quién pensás que se beneficia en el escenario B? En el escenario A depende de la tendencia, ¿no? Hay perdedores claros. En general, todos aquellos que tienen menos matriz de oportunidades, vamos a llamarle compactamente pobres, tienen menos estrategias para evitar el impacto. Y hay ganadores
Creo que en la charla mencioné un par, sobre todo en las zonas que se vuelven agrícolas en Canadá y en Australia. En el escenario B, yo creo que todos pierden. Que es una de las cartas de presentación de cambio climático, dificulta la gestión, encarece y dificulta y vuelve más frágil la gestión de todo sistema humano, ambiental, productivo, digamos, ¿no? Bueno, aquel que tenga los recursos y las oportunidades podrá llevarla, pero le va a salir más caro. Aquel que no, queda por el camino, digamos. Yo creo que en el escenario B no hay ganadores. En el escenario A, si el signo es adecuado para mí, digamos, si tengo mayor temperatura y mayor fotosíntesis o mayor área agrícola o menos hielo y puedo transitar por ahí, gano. Y hay otra cantidad que pierdo. Gracias. Vale. Sigo, Nora, para Matthews. Si el mérito de los modelos predictivos se juzga a partir de comprar predicciones con observaciones, ¿cómo juzgamos la calidad de los datos y la bondad del modelo simultáneamente? Y en dispositivos de colección automática de datos, por ejemplo, comederos inteligentes, robots de ordeñes, etcétera, ¿puede hablar de la evaluación de calidad de esos datos en tiempo real para permitir corregir errores de colección? Yeah. ¿Se comprendió? Yeah. That's very complex. Es muy complejo. Para algunas de estas tecnologías, entiendo de dónde viene la pregunta. Como estas tecnologías generan datos, esos datos que se generan se ingresan automáticamente para transformarse como percepciones, para ayudar a tomar decisiones casi instantáneamente. Realmente depende de cómo se gestionan esos datos, limpiarlos en tiempo real para que la calidad de los datos sea buena en tiempo real. Cada empresa, cada producto, cada tecnología tiene su propia forma de tratar con esto. Hay algoritmos que limpian los datos que no son buenos, pero también hay con el aprendizaje automático, también tiende el error. Hay un momento en el que realmente necesitamos comprender la biología cuando hablamos de las vacas o animales. ¿Qué tiene sentido biológico? Entonces tenemos que interpretar eso porque para mi doctorado trabajé con los datos de Rumin. Con los datos directamente del collar en la vaca a la computadora en la granja y el productor tiene acceso a esos datos en tiempo real. Y muchos de esos valores son biológicamente imposibles, entonces para que el productor saque las conclusiones a veces es difícil. Entonces necesitamos consultores, expertos, educadores. Nosotros como consultores tenemos que ayudar al productor. Y se conecta con la pregunta anterior, no significa que porque sea automático los datos necesariamente son buenos. Hay una mayor oportunidad de que sean buenos, pero también hay errores en el proceso de automatización. Entonces también en ese momento necesitamos los conocimientos en el campo para ayudar al productor a tomar las mejores decisiones. ¿Qué tiene sentido desde el punto de vista biológico? No hay una respuesta mágica. Cada tecnología tiene datos en tiempo real y los maneja de forma diferente, pero en general hay un esfuerzo para limpiar los datos lo mejor posible, pero hay errores. Como consultores, nosotros como expertos en el campo tenemos que participar y proporcionar consejos a la granja. Siguiendo con esa pregunta, Marcos San Martín pregunta si tenés datos de qué porcentaje de productores tienen o adoptan asesoramiento en Estados Unidos, y porque en Argentina sabemos que ese dato no supera el 30%. Let me see if I understand the question. The question is, Déjame ver si entiendo la pregunta.
La pregunta es el porcentaje de granjas que tienen consultores para tomar decisiones. Qué buena pregunta. No sé los números en los Estados Unidos, pero sé que es mucho más que el 30%. Para los lácteos, para los tambos, diría probablemente algo entre 70 y 100% de los tambos. Si adivinamos, yo diría que es mucho más alto que el 30%. Hasta para los últimos tambos, los más nuevos, y muchas veces los nutricionistas, los consultores de nutrición son los que están en la granja proporcionando consejos, pero hay operaciones más grandes donde a veces hay un equipo de consultores, nutricionista, veterinario, el consultor financiero, a veces 5 o 10 consultores en una sola granja debido a la complejidad de esa operación. Pero en general, sé que es mucho más que el 30%, especialmente en la producción de lácteos. No sé en otras áreas, pero cada vez más, que cuanto más avanzamos, las granjas menos avanzadas desafortunadamente cerrarán si no se adaptan y se apoyan en los consultores para llegar al siguiente nivel, para tomar el siguiente paso, para tener un negocio sustentable, para transicionar a la siguiente generación y mantenerse en el negocio. Es cada vez más crucial, es una conversación que tenemos en nuestra conversación, tuvimos hace unas semanas, dijimos que tenemos que ayudar cada vez más a estas granjas a tomar mejores decisiones, a ser más sustentables para que puedan permanecer en el negocio, porque si no, con el tiempo los que tratan de hacer todo ellos tienen más oportunidades de que terminen cerrando. Gracias, Mateus. Rafael, tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se podría aumentar o mejorar lo que llama la cultura de riesgo en Argentina? Entonces, en Uruguay, así que danos una mano. Bueno, ahí hay elementos personales y elementos institucionales, ¿no? Porque retomando la primera pregunta de seguros, préstamos condicionados a buenas prácticas, hay elementos de promover una cultura de riesgo. Pero de última, es un tema de estómago. Es un tema de estómago porque más allá de buenas prácticas y más allá de incorporar la tecnología adecuada y de las cosas que los colegas del panel saben más que yo, el aceptar tener redundancias, el aceptar transferir recursos excedentes, el no optimizar el mínimo corto plazo, es un tema de estómago. Por eso se llama cultura de riesgo, porque es un tema cultural, digamos, ¿no? Y cuando todos los pares están aprovechando, surfeando la ola a riesgo de lo que viene a futuro, y muchas veces la surfean, la ganan, y el riesgo ese no se materializa, digamos, ¿no? Pero es como pagar el seguro del auto y estar 10 años y nunca tuve un accidente, o dejo pagar el seguro del auto, digamos, ¿no? Hay ciertas cosas que en la cultura nuestra ya la gente incorporó ese costo, esa pseudo no eficiencia. ¿Para qué voy a pagar el seguro del auto si no lo uso? Ese elemento personal es instituible, es personal, ¿no? Lo que no quita que hay elementos institucionales de la administración o incluso del sector privado que pueden premiar o incentivar prácticas más resilientes. Gracias, Rafael. Nora, continúo. Ya que está Rafael visible, vamos a hacerle una consulta también sobre buscando resiliencia en los sistemas ganaderos. ¿Cuál sería tu criterio, esa perilla más fácil de aplicar o que tenga más impacto en ese sistema? Que según tu opinión, o si tenés algo medido o estudiado.
A ver, yo soy ingeniero, pero conozco bastante, soy también productor agropecuario ganadero en Uruguay en un subsistema. Yo creo que el primero claramente ya fue mencionado. Creo que mencionaste tú misma, la carga. La famosa y escurridiza carga óptima, que le llaman acá, por lo menos en Uruguay se usa esa jerga. Acá también. La carga óptima no es igual a la mayor carga que aguanta. Es menor que esa, digamos, ¿no? Y después, yo hice un listado medio sobre el final de la presentación, creo que quedó eso, de cuestiones más adaptadas a adelantarse a potenciales cambios climáticos, sombra, agua. Acá está creciendo el silvopastoreo, no sé si eso es viable en los sistemas productivos, de que están los que tienen una cantidad de beneficios, pero también un costo, digamos, ¿no? Y la funcionalidad que hablaba Lucas, digamos, ¿no? Tenés dos sistemas, uno que tiene resiliencias incluso desde el punto de vista económico, ya no solo ecosistémico, porque, bueno, a veces ponés huevos en distintas canastas, digamos, ¿no? Eso de poner huevos en distintas canastas, el monocultivo es muy poco resiliente, puede ser muy eficiente en el sentido peligroso de la palabra, digamos, ¿no? Pero no me animo a decir mucho más porque no soy especialista en el tema. Sí, me parece, no sé tu opinión, pero la planificación, ¿no? Planificar, tener visión a futuro, como vos decías, para, si bien es incierto, pero tener un colchoncito de algo, digamos, para poder afrontar algún acontecimiento desfavorable, ¿no? La planificación. Colchón en el banco, en la grasa del animal, en pie en el campo, adentro del galpón. Exacto. Esa mirada de qué va a pasar el trimestre que viene, el semestre que viene, el año que viene, obviamente depende del sistema productivo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Creo que estamos llegando al final, ¿no es cierto? Sí, no sé, Nora, quedó algo. Me parece que por acá vi algo que pregunta Agustín para Matius. ¿Cómo se podría incluir la sustentabilidad en la decisión de los datos? No dice me parece que es para Matius, ¿no? ¿Cómo incluir esa sustentabilidad en la decisión de los datos? Yeah, I'm sure all of us can contribute to that. Creo que todos podemos contribuir a esa respuesta. No es fácil y no es en un sector o un grupo de personas para hacer que eso suceda. Es un gran esfuerzo de diferentes sectores en la industria privada, del lado de la investigación y del lado del sector público también, pero desde la perspectiva de los datos, que es a donde apunta la pregunta, es un desafío muy grande hoy probar la sustentabilidad. ¿Cómo medimos? ¿Qué significa sustentabilidad para comenzar? Para diferentes empresas, tiene diferentes significados. En nuestra empresa, en Cargill, tenemos una definición, pero nuestros vecinos, colegas o nuestros extranjeros tienen otras definiciones propias. Tenemos que tener una definición global de qué entendemos por sustentabilidad. Es el primer desafío, una definición común de la palabra y cómo la medimos es un desafío más grande. Todos están tratando de tener datos y números para probar que somos sustentables, que están tomando medidas de sustentabilidad, pero no es tan simple. Usemos un ejemplo del lado de la nutrición, que es donde trabaja mi empresa. Estamos desarrollando aditivos para reducir las emisiones de metano, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y ser más sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, que es una de las partes de la sustentabilidad mundial, es el medio ambiente. Pero, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide el metano que sale de las vacas? Me gustaría que fuera más simple de lo que es, pero hay investigaciones. Llegamos a un punto en que tenemos que confiar mucho en la investigación porque cada aditivo que utilizamos para tratar de reducir los gases de efecto invernadero, hay investigaciones que respaldan esos aditivos. Tenemos
que confiar en investigaciones repetitivas y ver esos números, cuál es el promedio de reducción de metano cuando utilizo cierto producto o cierta molécula. Es lo mejor que podemos hacer hoy, utilizar los números de la investigación para extrapolarlos al mundo real. Pero a largo plazo tal vez no sea suficiente para los consumidores o para el público en general. Tal vez debamos llegar al siguiente nivel, pero va a pasar un tiempo hasta que podamos probar a nivel del animal qué mejoras tenemos en la sustentabilidad. Por supuesto, Lucas y Rafael pueden hablar más de el medio ambiente, pero hablando desde el animal, es un gran desafío medirlo. Es cierto, Mateo, muchas gracias y es verdad, nosotros como investigadores nos falta todavía bastante tela para cortar, como decimos nosotros en ese tema, para poder medir y tener nuestros propios datos locales, ¿no? Hay una pregunta, creo que también es para Mateo, que creo que no se la hicimos, a ver, Nora, ayúdame. ¿La empresa que vende la mayoría de los insumos es la misma que maneja la información para la decisión de manejo? Es un tanto preocupante. ¿Ya se hizo esa pregunta? No recuerdo. I'm not sure I understand the question. Dice, ¿la empresa que vende la mayoría de los insumos es la misma que maneja la información para las decisiones de manejo? O sea, la que vende los... Sometimes it is, sometimes it isn't, right? A veces lo es, a veces no lo es. Por eso, cuanto más conocimientos se tengan, las personas que estén más preparadas, asesorando al nutricionista, el consejero financiero, cuanto más expertos haya en la mesa, menos tenderán a ese sesgo, porque como una empresa farmacéutica o de nutrición, todos tienen productos que venden, que dicen que ayudan, pero cuando hay un grupo, un equipo que te ayuda en la toma de decisiones, algo que vemos aquí en los Estados Unidos es todos los meses o cada trimestre hay reuniones de equipos de gestión donde todos se reúnen para tomar decisiones juntos para el beneficio de la granja. Hay muchos expertos en la mesa y eso reduce las oportunidades de sesgos. Estamos colaborando, pensando en el productor. Se reduce la oportunidad, pero si confías en una sola empresa, en un solo producto, seguramente estás sujeto a ese sesgo, porque quien te proporciona el producto te va a decir una historia. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión, Matius. Bueno, Nora, me parece que... Hay muchas felicitaciones, excelentes felicitaciones, hay muchos para los tres, la verdad que es súper clara, y uno que yo la escuché dos veces por lo menos o tres, es y en cada una se saca más jugo, ¿no? A la presentación, así que recomiendo a todos volver a escucharlas. Felicitaciones y gracias. Bueno, de mi parte coincido con Nora, cada vez que la escuchábamos sacábamos otro detalle más de la charla, de las diferentes charlas, así que bueno, agradecerle a los disertantes, agradecerle a la gente que nos está acompañando esta tarde y a APA por confiar en nosotras, y bueno, los invitamos a que continúen presenciando el congreso, ingresen a los pósters. Así que tenemos 2 días más de congresos con disertaciones y presentaciones y discusión de póster. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.